Y nos vamos a Israel. Y permítame compartirle un pensamiento antes de escuchar a nuestra cronista hoy. El día más caluroso desde la creación del Estado de Israel. Así marcan justamente las temperaturas. Y yo pensaba que si en Israel está insoportable, y gracias a Dios la gran mayoría tiene la posibilidad de estar con un aire acondicionado. La misma temperatura hay en la franja de Gaza. No me quiero imaginar la temperatura que hay en esos túneles donde no hay nada, ni siquiera agua. La verdad uno piensa en el horror y piensa que es muy posible que los 20 por los cuales aún seguimos clamando en vida, no sé si van a poder. Digo, el drama. Y también de los cientos de miles de gazatíes que obviamente no tienen aire acondicionado y que viven en una situación terrible, espantosa. Israel a diario, que tiene una dinámica muy difícil, interna, externa, geopolítica, y pasa de todo. Vamos a ver qué nos cuenta hoy, además de esta temperatura, la periodista Roxana Levinson. Roxana, buenas tardes para ti. Buenos días a ustedes y como siempre un gusto estar en Radio High. ¿Qué nos cuentas? ¿Por dónde quieres arrancar, Roxana? Primero por compartir plenamente esta reflexión que acabas de hacer y que yo no puedo dejar de pensar en eso cada vez que bajo un poquito más la temperatura del aire acondicionado o me vuelvo a duchar por tercera vez en el día o cuando camino por la calle y pega el sol y no puedo dejar de pensar en no solamente en los secuestrados y en sus familias, sino en que pudimos haber sido cualquiera de nosotros. Y que no puedo entender cómo hay gente que todavía no entiende que pudo haber estado en ese lugar. Eh, pero bueno, para compartir esta reflexión. Y las noticias en principio también tienen que ver con esto, con la delegación de Hamas que está en el Cairo y sigue allí y está dialogando con los funcionarios de inteligencia de Egipto. Empezamos otra vez toda esta saga de versiones y contraversiones y que estamos más cerca, estamos menos cerca. Uno no puede más que, o sea, lo único que podemos hacer es informar, pero con las precauciones del caso, porque lamentablemente ya es así y ya sabemos que eh, habrá que esperar a ver qué pasa y si hay realmente algún resultado. Hay por lo menos dos informaciones contradictorias. Una es la que tiene que ver con el hecho de que la delegación de Hamas está en el Cairo, están dialogando y están aparentemente empezando a hablar de retomar las negociaciones con Israel sobre esa propuesta de acuerdo de 60 días de cese de fuego y liberación de 10 rehenes con vida. Al mismo tiempo, la cadena Sky News en árabe informó que en realidad Egipto y Qatar, con ayuda de Turquía, están preparando otra propuesta que sería completa, liberar a todos los rehenes, los que están con vida y los que no, a cambio de la liberación de una cantidad todavía no estipulada de terroristas palestinos que están en cárceles israelíes y a cambio de que jamás acepte un nuevo mapa de distribución de las fuerzas israelíes dentro de la franja de Gaza para en una etapa posterior sí resolver el tema del desarme de Hamas y de la destitución o digamos la salida de Hamas del gobierno. Eso es lo mismo que vender aire, o sea, o venderle hielo a los esquimales, como se dice acá. No es nada, porque todo lo que queda para una siguiente etapa ya sabemos a dónde va a parar y ya sabemos también cómo reaccionan las partes a esas propuestas amorfas y sin tiempos y sin detalles.
porque todos ya tenemos experiencia en esto, para bien y para mal. Así que eso es lo que se está informando a estas horas. Por supuesto, sigan las manifestaciones y los reclamos y demás. Sí, señor. No, simplemente pensaba junto a usted, y usted lo conoce también, pero para el oyente desprevenido, que la estrategia del Hamas es esta. ¿Mm? Seguir haciendo como que no tiene ningún apuro, sabe que juega con los nervios, el desgaste de la sociedad israelí. Ellos pueden seguir inventando este tipo de negociaciones. El primer ministro creo que en algún momento dijo de Israel, el Hamas nos engañó. Creo que, bueno, viene haciéndolo ya hace más de una década, pero más allá de eso, en lo que hace a estas negociaciones son más de lo mismo y no sería muy optimista de que el Hamas, que además tiene toda una cantidad de facciones internas, intereses, le pueda interesar realmente llegar a un acuerdo con Israel, incluso con todas las amenazas, con todo lo que es la actividad militar, si es que va Israel a entrar por ese 25% que aún queda en la franja de Gaza, todo lo que sabemos. Y lo que quiero agregarte, Roxana, que vi también hoy en la mañana, es algo también muy obvio y que lo presentó un militar israelí con mucha experiencia, donde él jamás, bueno, aprovechó y estuvo estudiando con mucho detalle la división interna de Israel, la crisis interna para definir el 7 de octubre. No es que sorprenda, pero simplemente es muy importante también tenerlo como un elemento para entender de que son terroristas, son asesinos, son inescrupulosos, pero nadie puede decir que son tontos. Eso no se podría mencionar. Estudian, saben lo que quieren, manejan tiempos, situaciones, análisis de inteligencia y muchísimo más. Digo, porque a veces se piensa, bueno, que esto es, bueno, acá están los Sí, son superhombres, los genios, descontrolados, claro, y los otros son, pero no. si algo no son es justamente eso, ¿no? No, no son descontrolados, tienen muy definido su estrategia y muy orgánicamente también definida, ¿no? Ujú. Y además, están aprovechando también este tiempo, porque desde el momento en que el gobierno israelí anunció que tomó la decisión de ampliar la ofensiva en la franja de Gaza, de tomar el control de la ciudad de Gaza, de los campamentos que están en el centro de la franja y avanzar hasta quizás, porque tampoco quedó muy claro hasta dónde, tomar toda la franja de Gaza, hasta ahora, desde la semana pasada, no se hizo ni un solo debate, ninguna reunión de ninguno de los foros de seguridad para empezar a poner en marcha esto. Tampoco el anuncio del primer ministro Netanyahu que dijo que le iba a decir al comandante en jefe del ejército que acelere los tiempos. Eso tampoco se hizo. Entonces, mientras tanto, quedan los plazos que se estipularon en ese momento, que son de por lo menos 2 meses, que obviamente jamás está aprovechando para rearmarse, para volver a prepararse, para utilizar los combatientes, que desde el punto de vista de ellos son combatientes, ¿no? Para nosotros son terroristas, que no usó, que guardó de reserva, porque también eso hizo jamás. Hay terroristas que no entraron en escena hasta ahora porque jamás los tenía como en la reserva y entonces los están preparando en este momento. Y todo parece indicar que les van a dar tiempo hasta después de las fiestas para iniciar la operación. Sí, Y señor. agregue algo más también para tener el panorama aún más ampliamente completo. Cuando digo que el Hamas tiene su estrategia, hay que ponerse en el lugar de ellos. Y si Uh uno -huh. estuviera en ese lugar, ¿por qué se habría de apurar? ¿Qué intereses tendría en que la situación cambie? Agregando que no solo el desgaste israelí interno, sino en el contexto internacional. Ya hay 22 países que dicen que en la Asamblea General de las Naciones Unidas van a pedir por un Estado palestino. Digo, está ganando por todos lados, con lo cual uno Y dice, estamos hablando además de una coincidencia en los tiempos. O sea, ujú, Israel está planteando iniciar la toma de lo que queda de la franja de Gaza en el mismo momento en que la Asamblea General de la ONU está reunida
y que en un marco en el que estos países tranquilamente pueden aprovechar, incluso si no se lo proponen, para arrastrar a muchos más a hacer lo mismo. El diario Israel Hayom decía hoy que en la última reunión de gabinete, el ministro de Asuntos de Inteligencia, Ron Dermer, dijo en la reunión: el tiempo de legitimidad que tiene Israel para seguir adelante con la guerra se está terminando. Y que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, agregó que estamos también ante la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le exija a Israel poner fin a la guerra. Yo le Entonces, agregaría muy bien. yo le agregaría a lo que usted dijo, Dermer es optimista. Digo, yo creo que ya se terminó, no es que se está terminando, puede decirlo de esta manera, pero la realidad en el mundo es que la legitimidad de Israel está absolutamente cuestionada y hay que decirlo, todos estos son triunfos del Hamas y creo que asumir esta realidad es parte también de la inteligencia en términos de la narrativa interna y yo sé que en ese barrio hay que mostrarse fuerte y ganador siempre, pero a veces hay Sí, que... pero con las palabras, en ¿Cómo? los hechos. ¿Cómo? No en las palabras, en los hechos. Claro, claro. Y en los hechos es que, bueno, la guerra está claramente definida en términos, por lo menos en este round, porque ahí tampoco son knockouts, son hutnas, son algunas pausas hasta los rearmes. El Hasta la Hamas, próxima. exacto, el Hamas no va a tener gran capacidad de rearme, más allá de todo, porque, bueno, la destrucción es enorme y lo que ha hecho Israel en casi 2 años, sin duda, pero hay otros factores y quiero ir a la cabeza del pulpo un minuto porque también ahí pasan cosas. Ayer el primer ministro nuevamente le habló, él le gusta mucho las grandes declaraciones a los iraníes, diciéndoles que se liberen de los ayatolas y que Israel les va a proveer toda su expertise en temas hídricos porque están pasando por una sequía terrible Sí, presidente. y está también Irán como factor del monitoreo. Yo digo, la crisis en Irán económica. Hay otros factores, también Europa que le está diciendo a Irán, por ejemplo, si es que ya a esta altura hay que volver a llevar las sanciones porque no están dispuestos al monitoreo de la Organización Internacional de Energía Atómica. Digo, muchos elementos que se juegan en la región. ¿Qué diría usted de Irán? ¿Qué se sabe, además del calor y la sequía? No se sabe mucho más. Se sabe que Irán se prepara para la próxima vuelta, como todos en Medio Oriente, también como Israel. Y lo que muchos interpretan aquí es que la cantidad y la intensidad de mensajes que el primer ministro Netanyahu envía a Irán es directamente proporcional a los problemas que tenemos aquí adentro. Mm, Que eso también tiene que ver con el estilo de Medio Oriente, de, como se diría en Argentina, tirar la pelota hacia afuera, ¿no? Y buscar el enemigo. Entonces, sí es cierto que Netanyahu le dice a los iraníes: no estamos contra ustedes, sino contra el régimen, y libérense, como si los iraníes no quisieran hacerlo, como si no lo hubieran intentado, como si no hubiesen perdido cientos y miles de vidas de ciudadanos que salieron solamente a protestar, o mujeres que se quitaron el velo. No les está diciendo nada nuevo y tampoco les está hablando necesariamente a los iraníes, mm. sino a los israelíes, Bien, que preguntan dónde está Netanyahu. bien, hay dos cosas más. Una para decir que es un hecho concreto y la otra es una interpretación. Hecho Claro, concreto es, hay justamente presencia de un alto funcionario iraní en el Líbano, fue recibido con aplausos por el Hezbollah y eso también tiene que ser una lectura obviamente de lo que ahí va moviéndose en, yo diría, esas capas tectónicas permanentes. Y lo otro es un comentario mío que usted lo escuche y nadie más, por favor, porque ya sabe que me van a gritar. Si los iraníes no pueden liberarse de los ayatolas, que son lo que son, y cómo manejan esa realidad a través de las armas, ¿cómo van a poder liberarse los israelíes del gobierno que tienen si tampoco? Digo,
Uno Bueno, dice, no, pero la comparación es, no es, digamos, equitativa. Nosotros todavía somos un país sí, democrático no, que eligió a su gobierno. En el ¿saben? peor de los casos nos equivocamos. No, pero digo, Eh, ¿cuántos israelíes en los últimos 3 años, voy a ir antes, han salido a las calles a manifestarse y todo lo demás? Es verdad, elección democrática de por medio, pero... eso, no por la caída del gobierno y que Ujú, venga el ejército, ujú. sino por elecciones, que se adelanten las elecciones porque no estamos conformes con la situación, porque no estamos de acuerdo con esto o con aquello, pero no es lo mismo. No, Entonces, por ahí la pregunta sería, es si los más israelíes no difícil, logramos hacer es que más se active difícil, el mecanismo para claro. cambiar de gobierno, ¿cómo los iraníes que están en una dictadura van a poder hacer lo que nosotros no logramos en una democracia? Exactamente, por ahí va, ¿viste? Cuando se le pide a las tiranías que sus pueblos, mire Venezuela, cuántos lugares en el mundo, aquí cuando tuvimos los regímenes militares y en tantos lados, ¿qué puede hacer la gente cuando el poder de las armas y un sistema hace como en Irán que sea imposible y que lo que signifique salir a la calle es el riesgo de vida? En Israel todavía no hay riesgo de vida por salir a manifestarse, pero tampoco es tan fácil. Algunos eh, golpecitos de la policía, sí, pero y algunas situaciones poco agradables muchas veces. Bien, sí. Quería discúlpeme. ampliar un poquito, comentar un poquito esto que mencionó sobre el Líbano, Mm, porque en Irán sí es cierto que hay preocupación por este proceso que ya empezó en el Líbano y el gobierno se ve cada vez más decidido a sí cumplir esta vez con el compromiso de desarmar a Hezbollah. El gobierno libanés ya se reunió, aprobó el plan que le presentó el enviado estadounidense, aprobó la decisión de encargarle al ejército un plan para desarmar a Hezbollah de aquí a fin de año. En Irán ven cómo realmente hay seriedad y ese gobierno avanza y están preocupados y quieren evitarlo. Y ya hubo hoy algunas declaraciones de distintos funcionarios y sobre todo miembros del Parlamento libanés no, por supuesto, no pertenecientes a Hezbollah, rechazando la presencia de Arakchi en el Líbano y diciendo que no van a volver a permitir injerencia de Irán en la política libanesa y tienen mucho que perder si lo hacen, porque el Líbano necesita desesperadamente la ayuda que Francia y otros países occidentales les están ofreciendo a cambio de este cambio en el gobierno y sobre todo de este cambio en el tema de quién tiene el monopolio de las armas. bien. Le pido un favor, hable usted con sus amigos ahí de el Shin Bet y algunos otros lugares de seguridad Sí, para que vayan y lo cuiden al primer ministro del Líbano y algunos otros, que ahí tienen historia, sí, usted ya sabe. ¿M? sí, sí, todos sabemos cómo terminan ahí, ¿Qué más? lamentablemente. Sabe que hace un ratito le cuento, porque estamos charlando como en casa, como siempre, Sí, estuve dialogando con el Sheikh Qasem Bader, uno de los líderes drusos de Israel y un gran amigo, y me hablaba de la Shoah que han vivido y que siguen viviendo y la preocupación que tienen por todo lo que sigue pasando, aunque por ahí la fotografía no sea hoy la que está en el foco, ¿no? Am, Siria. También ha habido un relativo silenciamiento, diría, en los últimos días de lo que pasa en Siria. ¿Hay algo que se escuche del barrio? en realidad lo que más se habla en el barrio, como usted dice, es el tema de cuánto Turquía está empujando para, digamos, concretar esas aspiraciones imperialistas de Recep Tayyip Erdogan y que el proceso sigue y puede llegar a una vía de incluso de choque entre Israel y Turquía, que Ujú. están en esto, también en esto, en posiciones enfrentadas. Pero no hay más avances por el momento y siguen sufriendo las minorías, especialmente los drusos, pero no solamente los drusos, Ujú. con este gobierno que por el momento tiene mucho que cambiar y mucho que demostrar. Sí, hace también lo que puede, yo quiero agregar, en un lugar donde ya sabemos lo que ha sido la última década. Mire, Sí, sí.
Qué importante que es ese barrio en el mundo, porque ya ve, todos están ahí, ¿eh? Algunos de manera más explícita, otros no tanto, y todo el mundo habla, y además todos dicen tener la solución, es maravilloso. Bueno, eh, para cerrar, yo sé que hay medidas de cautela para la población respecto de las temperaturas, que creo que es, si había algo que agregarle al resto es la temperatura. Tremendo. ¿Cómo viene el pronóstico para las próximas jornadas? De terror, ¿Peor espantoso. todavía? No, 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 no. Ya a partir de mañana va a empezar a bajar la temperatura gradualmente, De pero nos dicen que 50 a mañana todavía, 47. claro, no, de 50 a 49. Nos dicen que mañana todavía no vamos a sentir la diferencia. En este momento en Ashdod hay una sensación térmica de 44 grados, por Va, ejemplo. lindo. Es muy agradable. Sí. Y el fin de semana, así, se lo digo en lenguaje de pronóstico del tiempo, el fin de semana se corta la ola de calor extremo, pero las temperaturas seguirán estando por encima de lo habitual para esta época del año, lo cual significa una ola de calor extremo. Pero vamos todavía. Le quiero decir algo, Levinson. Usted ya hizo tantas cosas en su vida periodística, pero cantidad, ¿eh? No hizo todavía esto de ser la chica del pronóstico. Vaya y ofrézcase en alguno Ya de no los... estoy para ser la chica, ¿Cómo, cómo? ya no estoy para ser la chica. Bueno, en temas de gusto, tampoco el resto de la población son tan chicos, así que no se preocupe, pero lo hizo muy bien eso de calor, más calor y un poquito más de calor. Bien, Sí, señor. ¿algo Sí, no, y más? la verdad es que desde el Ministerio de Salud ahora en serio están insistiendo mucho a la gente con hidratarse, tratar de estar a la sombra y tratar de estar en casa. El mensaje es, si usted no tiene obligación hoy de salir de su casa, no lo haga. Eh, Es una casi obviedad. Mire, yo creo que además las temperaturas ahí alteran todo y también a los ciudadanos y a los políticos. Sí, Digo, hay que tener cuidado. El verano siempre ha sido un momento de un calor en todo lo que pasa, incluso en lo bélico. Viste que la gente necesita salir al aire libre y dice, bueno, ya que está, vamos y salimos, hacemos lío. se siente en la calle que la gente está irritada y está nerviosa y está cansada. Hay una sensación generalizada de hartazgo y de falta total ya de paciencia y de margen para aguantar más cosas. Eso, a tomarse un par de días, hay que pedirle a los hutíes que no despierten a nadie y quedarse en casa, poner aire A acondicionado. los que no despierten a nadie, a los de jamás que no preparen nada, Por a los eso. iraníes que no planeen ninguna otra cosa. O sea, Hay son que hacer, demasiadas, ¿sabe qué? demasiadas variables. No pida un gran acuerdo, vaya a un acuerdo pequeñito, pónganse de acuerdo entonces, mire, durante 2 días, 3, descansamos todos, los iraníes, los libaneses, nos tomamos un recreo, y es un acuerdo por ahí lograble, que a todos dicen, viene bien, nos tomamos un ratito y después Yo creo que si seguimos. fuéramos capaces de hacer eso, nos iría mucho mejor. No tengo ninguna duda. Ay, ay, ay. Bueno, la vamos a dejar que siga disfrutando del aire acondicionado lo posible y esperemos, bueno, ver qué es lo que pasa en las próximas horas, donde Ujú. todo sigue casi, casi, yo le diría, como más de lo mismo en la tragedia. Quiero volver a como comenzamos. Sí, señor. Claro, nos reímos un poquito, pero hay Porque tantos y hace tantos, falta. claro, tantos que la están pasando espantosamente mal y que uno siente en el alma y eso habla de todos, porque ahí nadie la lleva bien. Roxana, gracias como siempre y te vamos a seguir pidiendo que nos cuentes un poquito, que lo bueno de alguna manera siempre está, así que ponga música, disfrute los nietos, haga una linda comida fresquita, qué sé yo, lo que le dé placer. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Shalom. Roxana Levinson, Panorama de Noticias de Israel.